Bienvenidos todos al capítulo número 1 del canal Secreto Financiero. Desde ya les invitamos a darle like al video y a suscribirse al canal. Cuando hoy es el día miércoles 14 de julio de 2022, vamos a hablar de la situación económica y financiera que está ocurriendo en Chile y que de todas formas se puede replicar al resto de Latinoamérica y al mundo. El objetivo del canal es aterrizar y llevar de una forma clara a la persona de a pie los conceptos complejizados que corresponden o son usados usualmente en el mundo financiero y económico. Una de mis motivaciones para crear el canal ha sido el hecho de escuchar a gente a mi alrededor decir que los indicadores macros, por ejemplo, como el alza del dólar, el alto nivel de endeudamiento del sector público, por ejemplo, acá en Chile, no le afecta en su día a día, en su vida cotidiana. Sin embargo, esta creencia es totalmente errónea porque realmente influye en un pilar fundamental de la vida, que es el económico. Esta situación de desconexión de la persona de a pie con respecto a lo que está sucediendo macroeconómicamente en el mundo es realmente grave por el hecho de que nunca se haya presentado esta combinación de elementos de indicadores tan deteriorados. Por ejemplo, la inflación, el índice de inflación en gran parte del mundo ha alcanzado récords máximos de los últimos 30 años. Uno de los pocos casos que podemos decir que la inflación no ha alcanzado altos niveles es en el caso de China, en el donde actualmente el índice bordea los 2,5% anual. Sin embargo, podemos mencionar todos los activos hoy en día en el mundo, en los últimos meses, a partir del comienzo del año 2022, han bajado todos los activos. El único que ha subido, que se podría decir que se ha valorizado, es el dólar. Si hacemos un recuento a nivel mundial de los activos, por ejemplo, acciones acá en Chile, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, todas han bajado. Los metales preciosos como el oro, la plata, han bajado su valorización. Sin embargo, en este caso han estado un poco más estables que el resto. Acciones, por ejemplo, de Standard Poor's han bajado normalmente un 50 a 70%. Eso no ha sido un hecho raro de lo que ha ocurrido. Las monedas fiduciarias en el mundo, las monedas locales se han devalorado con respecto al dólar. En resumen, lo único que ha subido ha sido el dólar. Se suma a lo anterior la invasión de Rusia a Ucrania, que tiene serias implicancias en el valor, en la valorización del petróleo y de los alimentos que se producen en ambos países. A esto podemos agregar que el mundo, en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, en los últimos 15 años se han endeudado mucho. La deuda pública ha alcanzado niveles nunca antes vistos en la historia. Alguien podría decir que en el periodo de la pandemia, hace 2 años, los bancos centrales de gran parte del mundo emitieron muchas monedas para hacer frente a las restricciones, a las cuarentenas, a los encierros que gran parte de la población mundial vivió en esa época. Sin embargo, si nosotros revisamos el nivel de endeudamiento de gran parte de los países, sobre todo en Estados Unidos y Europa, podemos ver que desde la crisis, más o menos desde la solución, entre comillas, de la que le dieron a la crisis subprime, desde ese nivel se ha alcanzado emisiones de moneda, pero récord en el mundo. Remontándonos a aquella época, una de las soluciones y una de las soluciones clave que en ese momento se dio fue el acuerdo de una emisión de moneda masiva para restituir lo que era un problema que se sucedió en esa época, que fue la falta de liquidez. Recordando lo que fue aquella crisis del 2008, realmente fue una crisis de las más fuertes que se vivió en el mundo desde la crisis de la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, si hacemos una comparación de la situación financiera en el mundo de la crisis del 2008 versus la que se está gestando hoy en día, podemos ver una gran diferencia, que es que en ese momento los bancos centrales tenían espacio para reaccionar.
las tasas de interés en aquella época estaban a niveles mucho más altos de lo que se encuentra ahora. Segundo, el nivel de endeudamiento de los bancos centrales en el mundo también era muy bajo. En esa época se tenía a la mano por parte de los bancos centrales estas dos herramientas. Podían bajar las tasas de interés para hacer el dinero mucho más barato e incentivar el endeudamiento y bueno, y la emisión de moneda que no era tan alto en aquella época. Es una situación en la cual hoy en día ya no pueden contar los bancos centrales. En resumen, la solución entregada por parte de los bancos centrales para solucionar la crisis del 2008 no puede ser replicable a la actual crisis financiera. De esta forma, la combinación de indicadores tan deteriorados como un dólar disparado, inflación nunca vista, bueno, en los últimos 30 años, una deuda nunca vista en la historia de la humanidad que ha alcanzado pero niveles pero digamos ridículos, el factor de Ucrania, la guerra de Ucrania, Rusia, en el cual está afectando al precio del petróleo, en el cual está en torno a los $100 y alcanzó los $130 unos meses atrás, sumados a la dificultad de producir alimentos en el sector de Ucrania y en el resto del mundo, hacen que la situación financiera y económica del mundo sea de lo más complejo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Es tal cual. Es decir, y en conclusión, dado esto de lo que les he comentado recién, que acá en Chile, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, el mundo, vamos a enfrentar momentos inciertos, pero de forma negativa. Nunca hemos estado en una situación tan complejizada como la actual y que implica, como en todas las crisis, que las personas del mundo que tengan menos acceso a los recursos tengan que sufrir más las consecuencias de lo que está ocurriendo. En este sentido, para las personas de a pie, digamos, personas normales que no tienen el acceso, digamos, entre comillas, ilimitado a los recursos, la pregunta que se tiene que hacer es ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál va a ser el estado, la situación de acá en Chile, Latinoamérica y en el mundo? ¿Y qué se debe hacer? Primero que todo, de mi perspectiva, es el hecho de que las personas de a pie, las personas normales, tengan que estar informadas. Es el punto número uno. Estar consciente de la situación que estamos atravesando hoy en día y de lo que se viene es realmente complejo. Punto número uno es estar consciente. Uno cuando está consciente, al menos puede presentar la alerta de lo que está pasando en el entorno. En el caso de acá en Chile, yo he escuchado a algunas personas decir, por ejemplo, que no hay inestabilidad. No hay inestabilidad, digamos, en el caso particular, acá en nuestro país, de inestabilidad política, inestabilidad económica, etcétera. Sin embargo, esa es la posición más errada que se puede tener. El hecho de estar informados y conscientes de las dificultades, me refiero sobre todo en la situación económica y financiera del país, permiten algo muy importante que es la preparación a situaciones que de todas formas no estamos acostumbrados a vivir. Por cierto, además, toda crisis conlleva oportunidades. ¿A qué se refieren estas oportunidades? En el cual muchos activos desde ya han tenido una baja importante y lo que se proyecta desde mi perspectiva es una opinión personal, es que las bajas van a seguir ocurriendo y y se van a extender por un tiempo para los próximos meses. Debo mencionarles que esto es una perspectiva personal y no es para nada una recomendación financiera. Sin embargo, tiene el ánimo de presentar antecedentes y una perspectiva en el cual incita a las personas a estar preparados para enfrentar los eventuales situaciones, pero que no son para nada agradables.
Y en tercer lugar, es aprovechar el momento, porque es una situación tal cual como se ha presentado en las otras crisis, que son para comprar activos baratos, sobre todo en la etapa donde la crisis golpee más fuerte y que deben ser aprovechados para el futuro. La pregunta es, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene para tanto para Chile, Latinoamérica y el mundo? La respuesta es por sector, digamos, en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos el problema mayor o uno de los problemas mayores es que tienen una gran emisión de moneda. La etapa de la pandemia emitió más o menos como un 40% de todos los dólares que ya tenían. El mercado está inundado de dólares. Esto ha hecho y ha provocado que la inflación esté en niveles, pero que no se veían desde hace como 30 años. ¿Qué sucede? Que van a tener que seguir subiendo las tasas para contener el rising de la inflación y que tienen que de alguna manera contener. El hecho de que suba las tasas para contener la inflación va a provocar invariablemente que haya una recesión. En el caso de Europa es incluso más complicado. Durante los últimos 15 años se ha emitido mucha moneda, sobre todo en el periodo de la pandemia donde se sobrelimitó, se sobrepasó todos los límites, digamos, recomendables. En Europa actualmente las tasas de interés durante los últimos años ha estado muy bajo y en paralelo en los países que están al sur, España, Italia, Grecia, Portugal, por ejemplo, se han acostumbrado de forma sistémica, sus economías se han acostumbrado de forma sistémica a vivir de la deuda. El Estado benefactor de aquellos países, en el cual donde se han visto obligados a tomar deuda, sin embargo, en los años precedentes, a niveles de tasas muy bajos. Ahora Europa está obligado a subir las tasas. ¿Por qué? Por el hecho de que la inflación ha subido a niveles ya que son, digamos, insoportables. Para evitar darle coto al rising de la inflación, deben subir las tasas que están pero muy bajas. Y eso va a provocar que los países del sur ya no puedan endeudarse como lo hacían en los años anteriores. Ya no van a poder vivir de la deuda, entonces van a quebrar. Eso en definitivamente es lo que va a suceder y es casi algo que se puede ver en el horizonte, que los países del sur van a tener que quebrar porque ya no van a poder vivir de lo que han estado acostumbrados últimamente, que es el pedir deuda para solventar los gastos internos. Ahora la pregunta, ¿cuándo va a ocurrir aquello? La verdad que puede ser desde el próximo mes, agosto, septiembre. No es descabellado pensar que una crisis financiera se desate de una forma pero brutal a finales de incluso este presente mes de julio. A ese nivel ha llegado Europa y esa es la actual situación en cual se encuentra. Respecto a la situación acá en Latinoamérica y en particular en Chile, es una situación, pero podría decirse tal vez más complicada aún que en otras partes del mundo, porque se agrega el factor de la inestabilidad política. En los últimos 3 años se ha vivido una situación de que no hay certidumbre para realizar inversiones, negocios y la calidad de vida ha estado decayendo. Es algo que se ha podido observar de forma muy fehaciente. Uno de los factores que ha provocado el deterioro económico acá en Chile ha sido la inflación que se ha elevado a niveles no visto también hace 30 años. Lo otro ha sido el ambiente macroeconómico y político del país que no ha permitido la inversión. Al contrario, ha habido una fuga de capitales pero tremenda. La razón de aquello es que no hay certidumbre política para realizar inversiones. Un futuro cercano a corto plazo económico para Chile es realmente dificultoso. Las razones para asegurar lo anterior es que, por ejemplo, la inflación
se ha elevado a niveles récord de los últimos 30 años, lo que ha hecho que el Banco Central ha subido las tasas y el crédito se ha vuelto pero muy dificultoso de obtener. Recordemos que las pymes, sobre todo las pymes que son que constituyen más o menos como el 80% del factor productivo acá en Chile, necesitan vivir del crédito. Hoy en día están evitando acceder y muchos de ellos no han podido tener el capital del trabajo para seguir funcionando, lo que hace que están llegando a límites extremos en el cual tienen que cerrar para no tener pérdida. Anteriormente y de forma normal, una pyme funciona con el acceso al crédito y un acceso al crédito con una tasa de interés, digamos, adecuada, moderada. Sin embargo, el Banco Central, para evitar la mayor subida de la inflación, ha tenido que subir las tasas de interés aproximadamente 10%. Eso ha hecho que las pymes no tengan el acceso que necesitan para seguir funcionando. Algunas ya, según muchos comentarios y muchas versiones de conocido en el cual han tenido que cerrar pymes y en otros casos están muy al límite, teniendo que funcionar de una manera en que los márgenes de utilidad están pero de forma muy al límite. Cabe mencionar que el indicador del desempleo no se desarrolla al iniciar una crisis. En realidad siempre tiene como algún retraso desde cuando empieza, digamos, oficialmente una recesión. Por lo que el desempleo acá en Chile, dado las condiciones de acceso al crédito dificultoso, una elevada inflación, incertidumbre política para que se realicen inversiones o que vengan capitales, se va a dar de manifiesto en los próximos meses. Es así que la pregunta del millón y desde mi perspectiva, la pregunta que se debe realizar es ¿qué vamos a hacer? En los últimos 30 o 40 años Chile ha vivido un desarrollo económico sin precedentes, por lo cual la población se ha acostumbrado a vivir en un estándar de vida mejor que los años precedentes. Desde ya se empieza a observar que el consumo ha tenido un verdadero frenazo. De acuerdo al informe Política Monetaria emitido por el Banco Central al principio de este mes de julio, la única área que se desarrolló en la economía fue el de los servicios. El del consumo ha estado pero plano y la verdad que desde mi visión va a tener una ralentización mucho mayor incluso. Bueno, pero dado lo anterior y lo mencionado y lo comentado, la situación no se ve, la verdad no se ve muy bien, pero es una cosa así, punto número uno. Mientras cada individuo, cada familia, la población esté consciente de lo que está pasando y en segundo lugar busque soluciones y para afrontar los momentos de dificultad económica, esos dos factores hacen que uno esté mejor preparado y puede marcar la diferencia de la situación que tendrá cada familia de aquí a 10 años más. En los próximos programas intentaré dar respuesta a las posibles iniciativas que podemos tomar ante lo que se viene. La verdad que no es fácil. Sin embargo, hay que tener siempre presente que ante cualquier dificultad siempre puedes hacer algo.